porque ya está con nosotros don José Blandón Castillo y su información. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, ¿Ah? este es un mundo que anda a un ritmo que ya es difícil seguirlo. Sí. Es un frenesí de cosas que están pasando. Escuchaba yo a Guillermo, a usted esta mañana, tempranito aquí, y te disparan cosas a borbotones que uno no tiene. ¿Qué fue lo que dijo? Yo le pregunto ahora, ¿qué fue lo que dijeron? Porque yo estoy siguiendo lo que está pasando en la televisión. Y fíjese, este mundo es un frenesí. Escucha esto, Guillermo. Mire lo que pasó en Alemania. Acaba de pasar. El partido, una de las fracciones de la ultraderecha alemana, el partido Alternativa por Alemania, saca un video. Pero acuérdense que hay elecciones, ¿no? Sí. Y este partido, que es la ultraderecha, en el video dice, rescatemos a Alemania. Y pone una foto muy bonita, ¿eh?, de unos montes. De los Alpes. No, es la montaña de Matterhorn. Pero ¿qué resulta? Que esa montaña no es de Alemania, es de Suiza. Y le han caído a piñata. Mira tú el error político de la ultraderecha nacionalista que habla de Alemania y usa las montañas que no son de Alemania. Usted quiere ver qué craso error de estos caballeros en Alemania. Bueno, si allá llueve, acá no escampa. Esto está pasando ahora mismo. Pero fíjese, para que usted tenga una idea de cómo está este mundo. Irán. Y le advierto, a veces cuando nosotros hablamos de los pueblos, nos olvidamos que son. El Irán fue desarrollado, su base intelectual y conocimiento, por el Shah. En Estados Unidos. En el mundo. Él logró formar decenas de miles de estudiantes iraníes en las mejores universidades del mundo. En Londres, en Francia, en MIT, en Estados Unidos. Esa gente regresa a Irán y esa gente, hoy Irán tiene quizás en el Mediano Oriente el sistema universitario con la mayor capacidad intelectual está en ese país. Para que tengamos idea de qué está hablando. Este país ha dicho que de mantenerse las sanciones de los Estados Unidos va a declarar que se sale del tratado de detención de la proliferación de armas nucleares. Eso es un nuevo elemento. ¿Y por qué le menciono esto? Porque esto tiene mucho que ver con Corea. Corea ha estado donde está por su capacidad de armamentos. Y ahora se ha descubierto que existe existe una alta probabilidad que una parte de la tecnología que está utilizando Corea del Norte para el desarrollo de sus misiles viene, adivine dónde, de Ucrania. En la Ucrania, a que el presidente Obama le niega la influencia rusa, que Putin reclama eso, y ese pueblo que está bajo control no de Rusia, sino del mundo occidental, es el que ahora pareciera estar suministrando armas y tecnología, a Corea del Norte. Mire ese frenesí del mundo. Pero quien se ganó el Oscar ayer fue nuevamente el presidente de Trump. El Oscar político, eso sí fue, yo diría, la ñamería de las ñamerías. La locura de la locura, es como decía Shakespeare, ¿no? Los locos guiando a los ciegos. Ayer el presidente Trump pone el carro de la política de Estados Unidos en retroceso. Y lo que había dicho el lunes lo echa para atrás y ataca ahora sí. Dice que en los incidentes de Charlottesville, ahí participó la izquierda y la derecha y le pega a todo el mundo. ¿Y sabe por qué hizo eso? Porque estaba disgustado por lo que estaba pasando en Nueva York, allá en su ciudad, en Manhattan. Nueva York es una de las ciudades más militantes, ¿no sé?, en términos de la lucha por los derechos civiles. Hay una población afroamericana muy militante. Que no solamente ahí se dieron las protestas por los derechos de los gays, por los derechos de los negros, por la multirracialidad de Nueva York le presta para eso. Claro, y el Estado es tradicionalmente demócrata, igual que California. Entonces, el señor Trump, esta es mi explicación, yo no estoy diciendo que es así. Que lo de Giuliani nadie lo entendió. ¿Sí? Entonces, creo que ayer él arremetió no solamente contra eso, sino desde George Washington para abajo, alegando que el señor George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, héroe de la nación norteamericana, Jefferson, tenían esclavos y que nadie habla de eso. Imagínense tocar las fibras de los padres fundadores de la patria de los Estados Unidos. Claro que había esclavitud. Cuando ustedes hablan de la democracia norteamericana, tienen que entender
que cuando usted dice de los 200 y tantos años de la democracia, es que esa democracia, usted la está llamando democracia, cuando tenía la esclavitud. Sí. Y no fue hasta los años 60 en que la ley de derechos civiles de los Estados Unidos le devuelve una parte de los derechos a los negros. De manera que esto es cierto, pero la construcción de la nación norteamericana está hecha por estos prohombres. ¿Quién le puede negar a Washington su valor histórico en el desarrollo de la formación de la nación norteamericana, que es mucho más profunda que el Estado? ¿O quién puede negar el aporte de Jefferson a la Constitución de los Estados Unidos? No, y a la propia universalización de los derechos per se. Porque si tuvo algo la Revolución Americana era su intención de convertirse en una especie de ejemplo para el mundo entero. Lo que pasa es que el señor Trump no conoce la historia de los Estados Unidos, ¿será? No, porque quienes formaron a los Estados Unidos, estos migrantes que venían de Inglaterra, sí, eran los perseguidos, eran los liberales de ese momento en Inglaterra, perseguidos por la monarquía. Y se regresaron, vinieron a este continente, aparte de los Estados Unidos, y formaron la gran nación que es los Estados Unidos. Entonces el presidente ataca eso. Eso motivó que en la mañana de hoy el gobernador de Ohio expresara en unos términos poco usuales una denuncia dura contra el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha traído eso como consecuencia? Que la gira del señor vicepresidente que anda por aquí ahora, debe llegar mañana acá, donde nosotros, está acosada porque él puede ser el sustituto o la salida constitucional si esto de Trump sigue por el mal camino. Y a este señor vicepresidente de los Estados Unidos, donde para la prensa norteamericana, porque la prensa latinoamericana es menos agresiva, la prensa norteamericana le está diciendo, ¿usted qué piensa de Trump? ¿Usted qué piensa? Donde él se baje, y mañana ustedes lo van a ver aquí, la prensa de los Estados Unidos no le va a preguntar sobre Panamá. Le va a preguntar al presidente, al vicepresidente, ¿a usted qué piensa de lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es su respuesta? Guillermo se lo dijo como ella, Venezuela, 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 Maduro, Maduro, Maduro. Y él ha dejado que el otro Maduro de ellos allá lo pasa por alto. Bien, fíjese en ese frenesí, cosas que usted nunca se hubiera imaginado. Hoy aparece en el periódico La Prensa de hoy, y reitero, a pesar de mis opiniones sobre el periódico La Prensa, de muchas de las editorializaciones que hace de las noticias, yo leo La Prensa y sé leerla y sé quitarle el prejuicio. Hoy aparece un artículo que se titula La visita de Pence a Panamá. Aparece en la página 15A por 3 norteamericanos. El artículo lo firman 3 norteamericanos, Eric Jackson, José Bonilla y Phil Edmonston. Le recomiendo al gobierno, a la vicepresidenta nuestra, canciller, el señor presidente y al panameño que lean este artículo. Son 3 norteamericanos diciéndonos a nosotros cosas como esto. Fernando, fíjate lo que dice aquí. Los gobiernos de Estados Unidos han usado algunas veces la palabra seguridad, ahora entre comillas, como cobertura para aventuras militares en Latinoamérica. Donald Trump, en problemas políticos luego de revelaciones acerca de su propia conducta desleal y de su equipo de campaña y miembros de su familia, quienes solicitaron y escucharon propuestas de asistencia extranjera para su campaña presidencial, está ahora dedicado a conversaciones beligerantes de intervención militar en contra de Venezuela. Y estos caballeros norteamericanos que dicen ser demócratas, en su artículo lo dicen, se pone en contra de la intervención militar. ¿Usted se ha fijado eso alguna vez? Mire cómo está el mundo. Y yo le llamo la atención sobre esto, porque la mayoría de los gobernantes de nuestro país, no importa que sean de nuestro continente, de derecha, del medio, del centro, de lo que sea, están opuestos a la intervención militar, porque eso no soluciona absolutamente nada. Y tendría un efecto devastador. Yo coincido con estos 3 norteamericanos que escriben esto en la prensa de hoy, sobre la región, sobre la estabilidad de la región. Entonces, yo creo que el gobierno debe actuar con prudencia, porque en este momento nosotros no estamos seguros de si el vicepresidente es una expresión clara y coherente de alguna política exterior de los Estados Unidos, porque lo que está pasando en el mundo
es que los Estados Unidos han perdido la coherencia de su política exterior. Si es capaz de tener este enredo interno, mañana atacan a Rusia. Bueno, muy pocas veces el señor Trump se refiere en términos despectivos. Fíjense lo que dice el señor Trump con Putin. Putin sacó más de 600 personas de la embajada de los Estados Unidos y tomó edificios. Y fíjense cuál fue el comentario del presidente de los Estados Unidos. Hombre, Putin nos ha ahorrado dinero porque ha bajado la nómina extranjera. Dice qué comentario más desleal, para llamarlo de alguna forma, con respecto a los intereses de los Estados Unidos. Él felicita, él quiere ser sarcástico, pero lo que se hace es odioso, y eso es peligroso. Entonces, en un país donde nosotros no sabemos cuál es su política exterior, nosotros tenemos que andar con pie firme. Estos norteamericanos, y yo coincido con ellos, establecen en el primer punto de su nota que las relaciones internacionales entre Panamá y los Estados Unidos en este momento, en materia de seguridad, de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, en todos los delitos internacionales, nuestras relaciones del actual presidente Varela con los Estados Unidos son excelentes. Démoslo ahí. No demos un paso en falso, impulsando acciones militares y comprometiéndonos a cosas, porque la política exterior de este país, la de nosotros, debe ser una expresión de los intereses nacionales. Y a todos los panameños y panameñas nos conviene tener un país neutral, entendiendo la neutralidad como un acto proactivo en la lucha por la paz y apartar las mentes guerreristas. Ojalá el gobierno escuche a estos americanos, porque aquí la gente le gusta más escuchar a los americanos que a los panameños. Yo creo que hay que ser muy prudente en este momento. Y fíjese que Corea del Norte, en todo este juego, hoy anuncia que suspende indefinidamente el ataque a Guam. Eso nunca lo habían tenido. Él no va a gastar sus pocos misiles que tiene, porque tampoco es que tiene mucho. ¿Así? En un acto como es lo que está jugando en este juego y ha atrapado al señor Trump en una retórica peligrosa. ¿Por qué? Porque impulsa otros movimientos en otras partes del mundo. Y esta confrontación de los Estados Unidos con China popular, ¿no?, tiene un peligro para todo el mundo y más para nosotros, los panameños, que nuestra economía depende del comercio mundial. Y acabamos, hace menos de un año, un poquito más de un año, de abrir el canal de Panamá con un nuevo proyecto que nos costó más de 5.000 millones hasta ahora, que sepamos, no sabemos cuándo va a terminar, pero tenemos que pagarlo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, no complacientes. Los Estados Unidos jamás en la vida ha tenido amigos. Los Estados Unidos tienen intereses. Y yo lo entiendo perfectamente. Entonces nosotros debemos tener intereses con ellos. ¿Cuáles son los intereses de nosotros? La nación panameña. Le reitero esto porque estamos en un mundo muy confuso. Un mundo que requiere quizás la mayor cohesión nacional y la mayor necesidad de que nuestra inteligencia, hablo de la inteligencia real, no policíaca, la inteligencia, la experiencia que este país ha acumulado a lo largo de su historia, ¿no así?, se ponga al servicio de poder crear un blindaje que no nos arrastre a confrontaciones aventureras por gente que ni siquiera tiene una idea de cuál es el sentir de su nación. Fíjese, dele seguimiento a esto que está pasando, estos arranques del señor Trump, que una vez dice que va para la izquierda, hablo en sentido de dirección, no de ideología, otra va para la derecha, nosotros no sabemos para dónde va. Y eso es más peligroso. Cuando usted sabe que un hombre es de derecha y actúa como de derecha, usted sabe para dónde va, pero cuando usted no sabe para dónde actúa y lleva al país a la anarquía, entonces estamos mal porque usted no sabe de dónde le viene el tiro. Bien. Esto está pasando y fíjese, Fernando, que esto tiene un efecto en el colectivo. El señor Pence está mañana aquí y mañana va a haber protestas de los sectores panameños que están opuestos a la intervención y que tienen cierto nivel de simpatía con el régimen de Maduro. Mira dónde va a haber. Algunos puntos de piqueteos y marchas. Atención para que mañana entre 7 y 8 va a ocurrir esto
En Balboa, aquí en Río Abajo, al Moscote, desde el supermercado 99 de Balboa hasta el Moscote y Costa del Este, Hotel Plaza Paitilla Inn, en Condado del Rey, va a haber protestas frente a Metcon, frente a TVN y en Transísmica frente a la Kinner. En la entrada de Howard, en la Chorrera, habrá en la Escuela República de Costa Rica y volanteos posteriores en el Parque Fuyet, en Plaza Italia, en La Espiga y en el Rey. Bueno, faltan los que van a hacer en el resto del país. Entérese, porque esto es parte de este proceso que yo le estoy mencionando. Por eso es que el gobierno nuestro presidente, nuestra ministra de Relaciones Exteriores, el Consejo de Gabinete, o quienes tengan que ver con esto, deben entender, este no es el momento para tener mentalidad de waiter con los Estados Unidos. Este es el momento para hablarle claro a ellos. Si usted es amigo de ellos, tiene que decirle la verdad. Es una aventura de ellos de estar tirando invasiones por todos lados. Mire lo que hicieron con Libia, los Estados Unidos, Barack Obama. Por eso es que Trump salió, porque Trump se opuso a todas esas cosas. Mire lo que hicieron con Siria. Mire lo que hicieron con Afganistán, una intervención militar, una acción de intervención militar en Venezuela va a desatar un flujo migratorio hacia nuestro país, más del que ya tenemos. No se engañen, porque el chavismo tiene suficiente capacidad de resistencia para prolongar esa crisis. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es una salida política para el hermano pueblo de Venezuela, de manera que la oposición, junto con el chavismo, busque una salida y entonces en forma democrática, las fuerzas que hoy, a mi juicio, ya son mayoría, que son las opositoras, puedan conducir el país para una época de transición. Yo le explico, por ejemplo, a mí me tocó seguir de cerca todo el proceso chileno de transición con Pinochet. Y el pueblo chileno decidió, y su dirigencia decidió, hacerles concesiones a Pinochet, que desde afuera parecían horrendas, pero garantizar una transición democrática con Pinochet vivo como senador, a pesar de los asesinatos que había cometido el régimen pinochetista. Bueno, fue lo que pasó en España con los pactos de la Moncloa. Después de 38 años tú no puedes... Y en Argentina también. ¿Sabes? Eliminar 38 años de historia y unos protagonistas. Es por eso que nosotros no debemos dejarnos llevar por los cabezas calientes. Este no es el momento de tener, este es el momento de pensar con serenidad. Podemos seguir peleando aquí internamente. Nosotros podemos tener nuestras controversias aquí. Le voy a señalar algunas de las que yo estoy viendo. Fíjese, vamos a seguir lo que está pasando mañana. Ojalá me sorprenda positivamente el presidente, recomendándole al vicepresidente de los Estados Unidos que tire por la borda por lo menos que él sepa cuál es nuestra posición con respecto a la no intervención militar en Venezuela. Fíjese lo que está pasando. Ayer hubo un tranque, de esos tranques que ya no, decir descomunal es una tontería. Es un tranque insoportable para la gente que iba saliendo, a pesar de que el día era feriado para la área metropolitana, que tenía un gran peso en bajar el flujo vehicular. ¿Por qué? Por los accidentes que se dan en el puerto Centenario, en el puente Centenario. ¿Y por qué hay tanto accidente en el puente Centenario? Porque el sistema de evaluación, de revisado, particularmente de los vehículos de carga, ¿no? Así, es un desastre. Camiones que no están en capacidad, no deberían estar circulando, camiones con sobrepeso, camiones con conductores irresponsables e incluso bajo la influencia de bebidas alcohólicas y de drogas. ¿Así? Y todos los días de Dios hay un problema y nadie ve el problema en el fondo. ¿Cuál es? Nosotros tenemos que sacar de circulación todos los camiones y carros que no estén en condiciones, hombre. Pero ¿cuál es nuestro sistema de revisado? Es una burla. Es una burla. Entonces tenemos que poner ese orden. Porque al cerrarse esa vía, entonces ¿qué pasa? La desvían toda hacia el Puente de las Américas y entonces el pandemonio. Todo el mundo tratando de entrar de 8 o 10 vías a una de 2. Y la policía de noche no existe. Entonces este es un problema que requiere de un planteamiento más integral. Y fíjese, allá hay muertos, ayer hubo muertos.
Y todos los días tenemos un problema en el puente, Centenario. Y ayer, en el puente de las Américas, se le ocurrió a las 11 de la mañana cortar los árboles en vez de coger un domingo en la mañana. No, pero es a la hora, es que como que hay un interés de hacerle, hacer pasar mal tiempo a la gente. Pues. El problema, ese es un problema, el transporte. El problema nos lleva entonces a Uber. El gobierno, por la decisión que tomó ayer, ha decidido que Uber se quede. Para mí eso es lo que lo van a reglamentar. Y creo que hay que reglamentarlo, porque de todas maneras, el sistema de taxis actual no funciona. Y quien se ha ganado la animadversión del usuario es la conducta de los taxistas. Con el no voy, sí, con el que hago lo que a mí me da la gana, se tiran por donde da la gana, la luz está roja o está verde, le importa un bledo, dejan el pasajero donde le da la gana. Montan a los pasajeros. El sector, el taxi, ¿cómo se llama? El selectivo es un colectivo. Y además el sistema de transporte público ahora de autobuses está en modo, no sé ni cuál modo decirle, porque es un desastre. Entonces tenemos que meterle el hombro a esto. Y aquí, verdad, que no es más presupuesto. Aquí son decisiones de carácter administrativo para poner orden. Y dentro de eso tenemos el problema de los impuestos ahora. Ahora todo el mundo es el dueño del proyecto. A mí siempre las cosas buenas tienen dueño. Lo que no tiene dueño es la culpa. La culpa. La culpa siempre es huérfana. Independientemente de quién se quiera abordar el proyecto, yo creo que este es un proyecto a que hay que prestarle atención, cariño, y resolverlo en función de ¿qué? De hacer una reducción real de los impuestos de bienes inmuebles para ampliar la base. Voy a decir algo que le va a molestar, a que había un grupo de empresarios impulsando, financiando campañas para empujar una ley como la 432, no recuerdo que la anterior a esta, que estaba en tercera. 130. Esa ley es una transferencia neta de recursos de nosotros a los más ricos. Esta nueva ley, propuesta de gobierno, es más equitativa. Habrá que cambiarla, sí, habrá que cambiarla, pero para eso está la Asamblea. Ojalá la Asamblea Nacional no sea objeto del chantaje de empresarios que van a intentar modificar la ley para sus intereses. Porque lo que necesitamos es que el pueblo panameño, sobre todo en esta materia de vivienda, tenga una reducción en la tasa real y la clase media real, y que además elimine las exoneraciones para poder ampliar la base, lograr la reducción y hacer más equitativo el sistema impositivo. Porque aquí hay muchos abusos, pero esos abusos cuyos ingresos se producen no llega al pueblo. Se quedan los riquitos siempre con eso. En las exoneraciones. En las exoneraciones. Entonces, yo creo que aquí va a haber un buen debate. A mí me gusta lo que está pasando, porque ahora sí estamos discutiendo sobre lo que tenemos que discutir. Y eso es lo que me gusta. Ojalá la Asamblea Nacional... A la altura de las circunstancias. Fíjese, y si no está, la podemos poner. Fíjese lo que pasó con la ley de las nanas o domésticas o empleadas domésticas. Da igual, porque para mí ser trabajador doméstico no es una cosa peyorativa. Sí. Ser trabajador es algo de que usted se puede sentir orgulloso. Entonces, yo creo que estos problemas, unidos a los problemas de salud pública, son los problemas que tienen al panameño preocupado, pero requiere todo esto de lo que yo le hablaba ayer, de la estabilización del sistema político panameño, que eso es otra cosa. Ayer les hablaba sobre la reforma, no tengo tiempo para hablar de eso, de las reformas, pero yo quiero decirles a ustedes que en la medida en que los gobiernos y los dirigentes políticos estén en verdadera conexión con el electorado y podamos elevar el nivel de conciencia. ¿Y cómo se eleva el nivel de conciencia? Con hechos verídicos, no con falsedades. Aquí siempre lo que matamos nosotros en la argumentación es la verdad. La verdad es la única cosa que nos puede hacer libres. La mentira lo que nos va a hacer esclavos de que quienes pretenden manipular la opinión pública para hacerse del poder, hacer lo que le da la gana. Aquí se va a producir un cambio en los próximos 18 meses. Porque una vez que pase
tsunami este que viene, que está en desarrollo, para allá para febrero del 18, mi querido amigo Fernando, nosotros le vamos a hacer el cuento de quiénes quedaron vivos y quiénes quedaron muertos. Y cuál es la nueva dinámica política que se está generando. De manera que vamos a estar ojo al Cristo con la presencia del señor vicepresidente de los Estados Unidos y ojalá nuestro gobierno nos sorprenda positivamente y no se monte en ningún tipo de aventura militar de ninguna clase. Nosotros tenemos excelentes relaciones de trabajo con los Estados Unidos y sus agencias de seguridad, pero tiene que ser en el marco del respeto de ellos a nuestras leyes y nuestra Constitución y de nosotros a las leyes de ellos y la Constitución de ellos y los acuerdos que tenemos internacionales. Y en el interés nuestro, defender nuestros intereses. Y el interés de Panamá no está en la guerra, el interés de Panamá está en la paz, que produzca un crecimiento, que haga crecer la economía mundial para que más comercio venga por este paso que el destino nos ha puesto a nosotros como nación en el comercio mundial.